¿Qué tal, amigos? Ya estamos en el programa del lunes, en el programa Límite del lunes. Empezamos con la entrevista que hacemos habitualmente siempre a esta hora. Después vendrá la tertulia. Nos acompaña, como ya le habíamos dicho el lunes pasado, doña Carmen Hernández, concejala de Nueva Canaria en Telde y presidenta del partido Nueva Canaria en Telde. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a abrir los teléfonos otra vez. ¿Me está usted diciendo algo de los teléfonos que... ¿Le parecía bien que abramos las líneas? O... No, sí, estupendamente. Me parece con una oportunidad para contestarle a la gente sobre sus dudas. Me parece muy bien. Bueno, pero eso será dentro de un instante, porque ahora me gustaría preguntarle fundamentalmente por el pleno, que parece ser que además fue un pleno movido, ¿no? Un pleno con problemas serios. Yo no me había percatado, usted me lo acaba de decir, que la mesa del pleno, alcaldesa, secretario e interventor, ¿están los tres allí? Sí. ¿Están todos imputados? No, en el caso de la alcaldesa y del interventor están acusados, pendientes de juicio oral, es decir, ya el Ministerio Fiscal les ha acusado de delitos graves por presunta corrupción, y en el caso del secretario, que es el otro funcionario que tiene que garantizar la legalidad del pleno, está imputado por el caso Góndola. Sí, tenemos una mesa que a mí me genera muchísima duda y muy poca confianza, pero claro, por ley tienes que hacer lo que ellos dicen porque son allí la autoridad, la alcaldesa como máxima autoridad municipal y como presidenta de la corporación, y los dos funcionarios son funcionarios del Estado, habilitados nacionales, y son los que, diríamos, garantizan la legalidad de todos los actos que allí suceden. Por consiguiente, que la gente esté solidarizada. Yo soy un ciudadano de Telde y veo la mesa, estoy entre el público y veo la mesa del pleno y digo, en fin, parece tremendo, ¿eh? Sí, sí. Parece tremendo. Nos genera inseguridad a todos, y desconfianza. Bien, de todas formas, ¿el pleno cómo fue? Bueno, fue un pleno largo, un pleno que duró 4 horas, al límite de lo que marca el reglamento, que por cierto hay que cambiarlo urgentemente, porque si hay que hablar de temas importantes y se tardan 5 horas, pues se tardan 5 horas, y si hay que quedarse hasta por la tarde, nos quedamos. Pero bueno, la alcaldesa ha tenido 4 años para cambiar el reglamento y no estar encorsetando el debate continuamente, amenazándonos con el tiempo, ¿no? Pero es verdad que fue un pleno largo porque se trataron temas muy importantes, desde el IBI, que aprobamos una iniciativa para bajar el IBI, hasta el tema de los taxis, del transfer, es decir, se aprobó una moción para que el Cabildo paralice el reglamento y paralice la declaración de área sensible del aeropuerto de Gran Canaria, porque todos los concejales de Telde y mi grupo Nueva Canaria consideramos que es un agravio contra un derecho histórico, porque el aeropuerto está ubicado en Telde, era un derecho de los taxistas de Telde Ingenio, y ese reglamento y esa declaración de área sensible lesionaba los derechos de los taxistas, y hemos aprobado por unanimidad que se paralice esa declaración de área sensible. Y luego también hubo un tema muy importante, por lo menos para nuestro grupo, a instancias de nosotros de Nueva Canaria, presentamos una moción porque esta semana pasada, el miércoles, saltó a la opinión pública una sentencia por la cual se declaraba culpable de falsificación de documento público al ex jefe de urbanismo de Telde, que por cierto hace poco también, en el mismo mes de octubre, ya fue acusado por delitos de corrupción, por cobro ilegal, por manipulación de documento público, por tráfico de influencias, por soborno. Por tanto, estamos hablando de 2 sentencias que acusan por más de 10 años de prisión a un funcionario municipal que ha tenido altísimas responsabilidades, porque el jefe de urbanismo es la persona que le da el visto bueno a todos los expedientes urbanísticos y ya luego solo requiere la firma del concejal del área. Por tanto, no estamos hablando de un funcionario cualquiera. Pedimos, porque ha generado alarma social, saber que un funcionario municipal falsifica documentos públicos para lesionar al ayuntamiento y para lesionar, en este caso, a un concejal de Nueva Canaria. Hay que recordar que esta segunda sentencia, que lo condenan, por falsificación documental, nace porque este funcionario, don José Luis Mena, falsifica un documento público para imputar a un ex concejal de Nueva Canaria un delito. Como consecuencia de esa imputación, el compañero, en un ejercicio de coherencia política, dimitió, no tenía por qué hacerlo. Ildefonso Jiménez. Ildefonso Jiménez, le quedaba un recurso que, por cierto, ha ganado, es decir, el juzgado
también hace unos meses declaró inocente a Ildefonso Jiménez porque dio por bueno el delito de falsificación. Aquí se da una paradoja extraña. Se tenía que haber juzgado primero el hecho de falsificación documental, que era lo que le daba sustancia a la imputación del compañero. Pero por estas cosas de que a veces la justicia no se entiende, primero se celebró el juicio por el que fue absuelto Ildefonso Jiménez y ahora se ha venido a demostrar lo que todos sabíamos, que se falsificó un documento público, se falsificó un expediente para poder imputar a un compañero. Nosotros creemos que esto es un escándalo, que hay que acabar con la corrupción, que hay que acabar con estas personas que hacen un mal uso de lo público, y en este caso además no es cualquiera, es un funcionario, es un empleado público que se debe al interés general, al servicio a los ciudadanos, a respetar la Constitución y las leyes y a respetar a sus superiores, en este caso los concejales. Llevamos esta moción, la alcaldesa intentó que no se tratara por urgencia, agarrándose a que ellos casualmente esa misma mañana, deprisa y corriendo, firma un decreto para abrir un expediente informativo. Definitivamente conseguimos que se tratara y por asesoramiento del letrado del secretario, tuvimos que asumir que primero fuese un expediente informativo para que después se le abra un expediente disciplinario con las sanciones que esto suponga. Nosotros decimos que este señor hay que apartarlo del ayuntamiento. No puede ser, si yo fuese empresario, si yo fuera una ciudadana de a pie que voy a arreglar un papel a urbanismo, a mí me daría muchísima desconfianza saber que mi expediente puede estar en manos de personas que falsifican los expedientes para no sé qué intereses o para perjudicar a otras personas. Por tanto, nos parece esto un escándalo. Nos parece además que hay argumentación jurídica para apartarlo de empleo y sueldo hasta que se resuelva de manera firme la sentencia que lo inhabilite, porque efectivamente esta persona es muy probable, no lo sabemos, que recurra la sentencia condenatoria por la cual ya se le inhabilita. Nosotros lo que decimos es que este espacio de tiempo hasta que la sentencia sea firme se separe del ejercicio de la función pública. Voy a coger la primera llamada, pero da pavor oírla hablar a usted de Telde, porque claro, es algo tremendo, falsificación, condena, alcaldesa imputada, no, acusada. Pendiente, acusada, pero que un juez decide que hasta después de las elecciones porque puede afectar, en fin. Hola, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Nada, quería simplemente preguntar cómo es posible que en el pleno de Telde se tenga que abrir un expediente informativo con una sentencia o juzgado condenatorio, no una, varias, pero en este caso lo condenan por haber falsificado documentación pública. ¿Cómo es posible que la alcaldesa quiera información cuando ya se lo está dando juzgado? A mí me parece que esto tendría que haber sido en ese mismo pleno la alcaldesa apartarlo, ¿no? Gracias. Gracias. ¿La alcaldesa podía haber hecho eso? Por supuesto. Allí se nos intentó decir con los micrófonos abiertos que primero tenía que haber un expediente investigador y que ese informativo, como le llamaban, y que ese luego ya veremos en qué derivaba. Nosotros sostuvimos todo el tiempo que una vez que hay una sentencia que ya dice que ha falsificado documentos y que si te estudias el Estatuto del Empleado Público, nosotros llevábamos en la moción todos los artículos que se incumplen, pues desde la defensa del interés general hasta ir a lesionar a terceros y actuar con mala fe, hasta ir en beneficio propio alejándose del interés general. Está claro que con la sentencia del caso Europa, esta persona actúa para lucro personal, un enriquecimiento ilícito ¿qué íbamos a investigar nosotros si ya los juzgados han hecho la investigación y han condenado a esta persona 2 veces por más de 10 años de cárcel? Nosotros como... o sea, 10 años de cárcel es cárcel seguro, porque, sí, porque si la sentencia se firme tendrá que entrar en la cárcel, ¿no? Sí. Por un lado, nosotros no planteamos cuestiones penales, eso las tiene que dirimir los juzgados y efectivamente esta persona tendrá derecho a recurrir y veremos. Lo que sí es cierto es que jurídicamente el hecho está ya aprobado, es decir, lo único que puede cambiar es diríamos el tamaño de la pena, pero el hecho está aprobado. En la primera sentencia el hecho probado es que se cobró dinero de manera ilegal. Y en esta segunda sentencia el hecho probado es que se falsificó documento público. Entonces, ante esos hechos probados solo queda aplicar el Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge con claridad que esto es una falta grave y muy grave. ¿Por qué nosotros tuvimos que aceptar ese expediente informativo previo para que luego estuviese el disciplinario? Porque el jurídico, en este caso el secretario,
nos asesoró en privado de que tenía que ser así. E incluso alguien dijo que si votábamos algo que no fuera en esa línea, pudiéramos estar cometiendo nosotros un delito de prevaricación. Luego, fuera de... ¿Cómo va a ser eso? Usted puede votar lo que quiera. ¿Cómo va a ser un delito de prevaricación votar lo que usted estima oportuno? Bueno, porque lo que el planteamiento es, tú no puedes instar en una moción, que es como una especie de mandato al gobierno que haga algo contra ley. Nosotros sosteníamos que eso no iba en contra de ninguna ley, todo lo contrario, pero claro, es verdad que quien tiene que asesorarnos jurídicamente es el secretario. El secretario, nosotros estamos muy, diríamos, en una situación de incertidumbre y de absoluta desconfianza, porque ese mismo secretario que al grupo de concejales nos asesoró de esta manera, una vez que se acaba el pleno, a mi persona, a la portavoz adjunta, Celeste López, y a otras personas que estaban allí, nos dijo que efectivamente se podía haber incoado un expediente disciplinario directamente. O sea, que mintió en el pleno. Bueno, yo no sé lo que ha hecho. Yo lo que voy a hacer es, estamos preparando una solicitud por registro de entrada para decirle, no, una vez que ya tenemos información del secretario, es verdad que fuera de escenario, porque claro, lo que se dice en el pleno consta en acta. Lo que se dice en pasillo... Sí, pero es una desfachatez. Vamos a ver. Quiere decir Totalmente. que lo que le dice a usted fuera del pleno es que el que tiene que garantizar que todo vaya en cauce de ley, pues él... vamos, es que... Bueno. Nosotros con esta información que tuvimos después cuando salimos del pleno, a las 3 de la tarde, estamos preparando un documento que vamos a presentar por registro de entrada, donde vamos a solicitar, una vez tenida esta información del secretario, una vez que además esta información hay testigos, que ya se ha colocado en los medios de comunicación, que se incoe directamente el disciplinario, porque ya no da lugar el informativo previo, claro, porque ya sabemos que efectivamente lo que nosotros defendíamos era el disciplinario sobre la marcha. ¿Qué intención puede haber detrás de la alcaldesa para querer traernos deprisa y corriendo un informativo? No podemos pensar otra cosa que dilatar el proceso, que no se quiera abrir un disciplinario sobre la marcha para, en un plazo menor a un mes, poder separar a esta persona de sus labores. La pregunta del millón es, ¿entonces hay una verdadera intención por parte del gobierno de Telde, de la alcaldesa y del resto que apoya a este gobierno, de apartar a aquellos que están acusados por delitos graves del ejercicio público, o se está en una intención de tapar y poner un poco de tierra encima y que pase el tiempo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, no sé qué decirle porque según estos individuos y otros señores políticos, y la señora Carmen también sabe algo de este asunto, aunque yo no le voy a mencionar cuál es el asunto en concreto, todas las personas que políticos y responsablemente funcionarios del Ayuntamiento de Telde son culpables de lo que ocurre en Telde, porque saben perfectamente que se manipulan los expedientes, que se perjudican las libertades y el derecho de las personas a vivir libremente y ejercer sus derechos. Ahora mismo estoy esperando aún que salga un procedimiento del año 2006 que entró por corrupción por el caso Dorama. Las piezas separadas ni se nombran, pero son piezas que afectan a personas, a entidades, y este señor al día de hoy, estando imputado por esos delitos, maneja esos expedientes, lo que ustedes oyen, y manda informes de esos mismos expedientes por los que está denunciado. Y aquí nadie sabe nada, y si hablamos de justicia, en Telde, esto es un puro cachondeo. Hay procedimientos del año 96 donde ha entrado urbanismo a manipular y aquí no pasa absolutamente nada. Muy bien. Así que la señora alcaldesa lo mejor que puede hacer es dimitir todos ellos y dejar que todo se haga una limpia. La señora Carmen sabe perfectamente porque ese caso está ahí, porque es de Alfonso Jiménez y no es Pepito Manolito. Sencillamente por eso. Muy bien. Porque hay casos mucho más gordos, mucho más graves que atentan a las libertades y al Estado de Derecho. Gracias. Mire, Gracias. yo no le voy a mencionar ni el caso en concreto. Yo creo que tendré ocasión algún día de ir a algún medio de comunicación ¿Aquí? y no vetarme como me han vetado todos.
aquí puede venir usted cuando usted quiera y hablamos de ese tema. Pues te lo agradezco. Muy bien. Ya habrá el momento y la hora adecuado. Cuando usted quiera. Gracias por su llamada. ¿Qué dice? Bueno, yo decir a la señora que nosotros hemos llevado esta moción porque tenemos una sentencia que dice que esta persona falsificó documento público. Sí, sí, que es un en este claro. caso afectaba a Ildefonso Jiménez, pero daba igual a quién hubiera afectado. La cuestión es que no puede haber empleados públicos que falsifican documentos. Esto es una ilegalidad y hay que apartarlo del ejercicio de lo público. En este caso, además, es sencillo abrir el expediente porque la sentencia afecta al ejercicio de su tarea. Es decir, no es que el empleado público en su vida privada cometiera un delito que no tiene nada que ver con el ejercicio de su profesión, sino que fue en el ejercicio de su profesión, ejecutando como empleado público, que cometió estos delitos. Por tanto, yo no sé exactamente a qué caso se refiere, pero no me extrañaría nada que esta persona que ha falsificado este documento, no me extrañaría, no sabemos que manipula y que falsifica documentos porque se le acusa en el caso Europa por falsificar otros documentos con el ánimo de lucro. Yo no sé si es a eso a lo que la señora se refiere. Ella habla del caso Dorada, del caso Dorama, que efectivamente es otra de las ramificaciones del caso Faicán, como fue el caso Europa, que ya está juzgado. Yo estoy convencida que igual que el caso Europa fue juzgado y esta persona fue condenada, igual que otras personas, cuando se enjuicie el caso, el resto de las piezas y el propio caso Faicán, se tendrá que clarificar todo esto y cada uno tendrá que asumir su condena. Pero es verdad, y yo lo comparto con la señora, tenemos un problema con una justicia que es tremendamente lenta, que dilata los procesos tanto que al final encima se les reduce la pena por lo que ellos llaman dilación indebida. Es decir, la propia justicia dilata indebidamente el proceso y luego recorta las sanciones y al final el ciudadano es el que sale perjudicado. Y después tenemos otro problema. Cuando un político comete un delito, si el partido quiere, que ahora el Partido Popular, que está lleno de escándalos de corrupción y de imputaciones, puede cesar o hacer dimitir al político. Pero ¿qué pasa con los funcionarios que tienen que ser cómplices necesarios? Es decir, para que haya un político corrupto, tiene que haber un empresario también corrupto que pague, pero un funcionario que es el que monta el expediente, que se compinche con el político. Entonces, o creamos un sistema que permita articular la manera de que tanto el político como el funcionario, como el empresario, que haya pues ya unas pruebas objetivas de que ha cometido un delito, apartarlo de lo público hasta que se resuelva el caso, o no vamos a levantar cabeza. Y efectivamente yo comparto con ella que el Ayuntamiento de Telde, afortunadamente la inmensa mayoría de los funcionarios es gente honesta, pero o apartamos a este tipo de personas del funcionamiento del Ayuntamiento o no levantaremos cabeza. Tengo otra llamada, pero tengo que decir una cosa. La alcaldesa de Alicante, del PP, el Partido Popular le ha dicho que dimita. No dimite, incluso están preparando una moción de censura para quitarle el medio por estar imputada. O sea, que no es el caso de María Carmen Castellano, que es peor todavía, porque va a ir a juicio directamente, ¿no? Por cierto, a esta señora que llamó antes, cuando usted quiera, te viene por aquí y nos ponemos de acuerdo y exponemos su caso si usted lo estima oportuno, ¿no? Y yo quería decir, porque ella generalizó, nosotros hemos dado un paso al frente para denunciar esto. Hemos sido el único partido de la oposición que ha llevado una moción para apartar a esta persona y a cualquier funcionario, se incluyó además a otro funcionario que cometa delitos en el ejercicio de su función, funcionario o cargo público. Es verdad que los cargos públicos, hasta que no haya sentencia firme que los inhabilite, pues depende de su ética y de su moral dimitir o no, hasta que las leyes cambien, claro. Hola, buenas noches. Hola. Quería aprovechar que está la señora Carmen Hernández en el programa para hacerle una pregunta con respecto al IBI. ¿Cómo es posible que una moción que presentó el año pasado Tomás Portelde para solicitar una bajada del IBI por la situación que se estaba viviendo en el municipio se haya podido colocar en la calle que los culpables de la subida del IBI la han tenido la oposición y no el partido que está gobernando? De hecho, bueno, las colas eran interminables para pagar, para fraccionar el impuesto que mañana es el último día hábil para pagarlo.
pero ¿cómo es posible esto, que se haya colocado en la calle, que en la subida del impuesto la culpa la haya tenido la oposición cuando fue la oposición quien solicitó una revisión a la baja? Muy bien. Gracias. Gracias. Es decir, que Montoro pone en marcha la subida del IBI y la culpa la tiene usted. Fundamentalmente más por Telde, que fue el que presenta la moción. Miren, esto forma parte de que el Partido Popular en Telde, los portavoces del Partido Popular en Telde son unos verdaderos trileros de la política, pero trileros, es decir, mienten descaradamente. No solo se sube el IBI en el 2012 por mandato efectivamente del gobierno del Estado de Rajoy y de Montoro, ya es la primera subida en el 2002. Lo suben en el 2013 porque aprueban un plan de ajuste donde le dicen a todos los ciudadanos, miren, aquí hay que apretarse el cinturón, pero se lo apretan ustedes, nosotros no, los ciudadanos. Pero es que lo suben en el 2014 con la misma excusa. Nosotros en diciembre del 2013, y ahí están los datos, perdón, en diciembre no, en octubre del 2013 presentamos una moción donde dijimos de revocar los planes de ajuste y volver a poner el IBI donde estaba. Bajar el IBI lo que ellos habían subido. No nos dejaron ni tratar la moción. Es más, la alcaldesa, y ahí está en las hemerotecas, nos dijo que eso era ilegal, que si estábamos locos, que la oposición, que en Nueva Canarias en este caso, pretendía cometer una ilegalidad. Nosotros, porque siempre intentamos hacer una oposición responsable, nos fuimos a Santa Lucía, porque nos habían dicho que ellos, a pesar de que el Partido Popular de España estaba imponiendo la subida del IBI, habían encontrado el hueco por donde bajarlo. Y efectivamente, hubieron 3 meses, es decir, el periodo, el último trimestre del 2013, donde todavía el Estado no había sacado el decreto por el que se renovaba la nueva subida del IBI. ¿Y qué hizo Santa Lucía? En esos 3 meses cambió la ordenanza fiscal. Las ordenanzas fiscales se hacen en el último periodo del año, pero entran en vigor al año siguiente. De manera que para bajar el IBI en el 2014 había que haber cambiado la ordenanza en ese último trimestre del 2013 como nosotros propusimos. Pero es que además le dijimos, ¿sabemos cómo se puede bajar? Haciendo lo mismo que ha hecho Santa Lucía, aprovechando esa laguna temporal, ese hueco en el espacio donde no había normativa estatal que lo impidiera. No nos dejaron hacerlo, no nos dejaron hacerlo. En enero volvimos a presentar una moción en esa línea, no nos dejaron tratarla. Y ahora en verano se sale la señora alcaldesa con una ordenanza fiscal ya a punto del cobro. En agosto, el cobro era en octubre, ella en agosto se sale diciendo que lo iba a bajar. Todos sabíamos que era imposible, una ordenanza fiscal tú no la puedes cambiar, es ilegal cambiar una ordenanza fiscal. Pero quedan ahí las declaraciones, ¿no? Claro, ella hizo ese paripé, se fue incluso a Madrid, se gastó el dinero en ese viaje a sabiendas de que no iba a servir para nada y volvió diciendo, no, lo intenté pero no pude, pero oigan, lo voy a bajar después de las elecciones, es decir, cuando todos los ciudadanos han pagado, pues en algunos casos el 50% más, en algunos casos el 100% más y por supuesto después de las elecciones, por tanto una campaña electoral. Nosotros hemos apoyado esta moción para bajar el IBI en el 2015 porque siempre lo hemos defendido y solo faltaba que como lo propusiera el PP fuéramos a decir que no, nosotros estamos de acuerdo, pero nosotros lo propusimos hace un año, cuando todavía las elecciones estaban muy lejos y lo hemos vuelto a ratificar ahora en este pleno del pasado viernes. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Doña Carmen, era una pregunta para ella, porque el otro día le hice una sugerencia sobre el tema este de la rocha, que esto está sin nada. No sé si le contestaron o no le contestaron. Lo cierto es que ya ahí hay que ir a sanidad, porque aquello no hay quien lo aguante. En sanidad en Telde no hay nadie, hay un veterinario, no hay jefe de sanidad, ni hay nadie responsable. Entonces he ido a Las Palmas, he tenido que poner un escrito y ahora eso es ya de juzgado de guardia, porque esta gente, el abogado que está ahí con don Juan Martel me dijo, no, yo te comprendo, y tú me comprendes y qué, y no hacen nada. Pues oye, si Juan Martel dice una cosa, tú dices otra. No, es que mira, es que hay un técnico que va a hacer esto, hay otro técnico que... Mira, ya llevan 3 meses con esto. Pero usted, cuando coge una obra buena de esta que se la aprueba el Cabildo, enseguida la hace, pero cuando hay una cosa de necesidad de estas características no hacen nada. Y llevan 3 meses ahí. Bien. Y me dijeron que usted no llevó las preguntas al pleno, pero sí, después me enteré que es verdad, pero... Ahora se lo comento. Pasan de todo, yo no sé lo que voy a hacer. Ahora sanidad, lo que tiene que hacer es, vamos a ir al juzgado de guardia, porque ya esto es de juzgado de guardia. Muy bien. Y lo siento porque ya no se puede aguantar. Y gracias, Carmen, por ir llevarlo ya. Muy bien.
Me comprometí el otro lunes a llevarla a pleno. Efectivamente, llevé el problema, es un doble problema, es decir, efectivamente hay una rotura por la cual se vierten aguas fecales y luego, no sé si exactamente, porque no nos lo quisieron explicar, se hicieron los locos. Como consecuencia de eso, me explicaba el otro día este vecino, este señor que habla, que me lo encontré por la calle y él se dio a conocer que había sido él el que había llamado, y me explicaba que fue como consecuencia de eso, por lo que se derrumba un muro que ha creado un socavón y que, bueno, ha, diríamos, aislado a los vecinos de una calle. Bueno, le preguntó a la alcaldesa para cuándo se va a reponer ese muro y se va a garantizar el acceso a los ciudadanos y para cuándo la reparación de estos vertidos de aguas fecales, y no me contestó. Ella en los medios de comunicación, porque a través de los medios sí contesta, sí leí que había dicho en su momento con el tema del muro que claro, los trámites administrativos, porque hay que sacar esa obra a concurso, etcétera. Yo, por si la alcaldesa no lo sabe, pero para que lo sepan también los ciudadanos, cuando una obra se demuestra, y hay informes técnicos que lo avalan, que es una obra de emergencia, porque genera, diríamos, una situación de peligro inminente para los ciudadanos, se puede sacar por un procedimiento absolutamente abreviado. Yo tuve un problema similar con el muro de un colegio y lo sacamos de manera rápida. Me refiero que no es una disculpa los procesos de trámite administrativo que lleva un expediente para adjudicar una obra, sino que todo eso se puede acortar muchísimo, pero hasta en 15 días, si hubiese un ánimo verdadero de resolverle este problema a los ciudadanos. Pero bueno, que sepan que no nos contestó, como no nos contestan nunca. Esto es lo que le quería preguntar ahora. Vamos a ver, es una cosa que es evidente, está ahí, sí, está causando perjuicios a un montón de gente, aparte de tener cerrada la calle, es un problema sanitario. ¿Qué razón puede haber para que, incluso egoístamente, desde el punto de vista electoral, no le meta mano a ese problema? Yo no termino de entenderlo. Dos razones. Primero, el abandono y la desidia. Le da igual la ciudad. Es que yo sé que esto suena un poco fuerte, pero no puedo llegar a otra conclusión, que realmente les da igual. El Partido Popular piensa que ellos tienen su votante y que hagan lo que hagan, van a seguir teniendo su apoyo, y como lo único que les interesa son las elecciones, lo que pase durante el proceso, esos 4 años, les da exactamente igual, y el resto de los partidos que están ahí, en esa especie de camarote de los hermanos Marx, pues cada uno va a lo suyo. Entonces realmente ahí no hay ni capitán, ni capitana, ni a nadie que dirija las cuestiones, y después efectivamente es un gobierno que no tiene palabra, es decir, es que la alcaldesa fue y se desplazó al lugar. Yo no sé, o será que algunos tenemos otra manera de entender la vida, pero si tú vas a un lugar como máxima responsable y te comprometes a darle una solución, bueno, pues si una alcaldesa de una ciudad de 100.000 habitantes no tiene capacidad para resolver un muro de esto en varios meses, pues entonces realmente es que no está capacitada para resolver ninguno de los problemas de la ciudad. Pero esto es la tónica general, Juan Carlos, no es una cosa anecdótica, es la tónica general. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Dígame. Yo lo que digo es que vergüenza ya debería de darle ya a todos los políticos, porque en todas las emisoras no hay sino debate de políticos que roban. Y a mí, por 30 euros, no me dieron el paro. Esto es vergonzoso. Que venga el PSOE, que venga el PP, que venga el que venga, no hacen sino hablar para su bolsillo. El PP de aquí, del alcalde de Telde, son todos una partida de ladrones, empezando por el 5, por el barrendero, hasta terminar por el grande. Yo, porque no me gustan las agresiones ni mucho de eso, pero estaría bien un par de hombres que tengan un par de cojones, con todo un par de ametralladoras y cojones y hacerla limpia de todos los ladrones, porque cogen para ellos y para nosotros nos arrequinta, que si impuestos, que si esto, que si lo otro, siempre arrequintándolo, pero para ellos tener, para pagarse un viaje a pagar otro viaje para allá, y van por una pregunta, pero porque el viaje se lo paga el ayuntamiento. Bien, queda claro. Vergonzoso. Vale. Queda claro lo que ha querido decir, muy amable por la llamada. Está empezando a ser mayoría la gente que piensa así. Sí, esto es triste, pero es también
un planteamiento muy injusto. Esta señora ha metido a todo el mundo en el saco. Quien se beneficia de meter a todos en el saco son precisamente los ladrones. Porque mientras la sociedad siga creyendo que todos son iguales, los votantes del Partido Popular, que son además muy fieles, seguirán votando a estas personas que son los que mayoritariamente han demostrado que sus políticos hacen las cosas mal. Yo no puedo compartir que todos sean iguales, porque conozco a muchísima gente que trabajamos desde la decencia y que lo único que hemos hecho en nuestra vida es trabajar. La pregunta que nos tenemos que hacer todos es, bueno, esta señora ha hecho un posicionamiento ahí que yo tengo que estar totalmente en contra. Sí, lo que pasa es que como se ve afectada, en fin. Sí, pero bueno, la violencia siempre es negativa. Yo tengo hijos, me imagino que ella también, y uno quiere que los hijos salgan a la calle tranquilos, ¿verdad? Y con normalidad. Lo que tienen que hacer los ciudadanos es no votar a los que roban. Pero es que a veces los ciudadanos vuelven a votar a los que roban. Es que tenemos una alcaldesa acusada del caso Faicán y fue una fuerza, la segunda fuerza más votada. Pero es que en Mogán gobierna el alcalde que detuvieron en la operación Góndola. Entonces, quienes eligen a los políticos son los ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos siguen eligiendo a políticos que no trabajan por la mayoría, sino que trabajan para lo que esta señora decía, para su bolsillo, pues es lo que hay. Lo que yo no puedo es aceptar las generalizaciones, porque entonces, ¿qué pasa? Si se tiene ese pensamiento, la gente honrada no va a dedicarse nunca a la política, porque entonces van a estar señalados por personas como la que nos ha escuchado, y claro, a ninguno de los que somos honrados nos gusta que nos señalen con el dedo, entre otras razones porque no hemos hecho otra cosa en nuestra vida que trabajar y porque además tenemos nuestra vida y nuestra profesión, y lo único que queremos es colaborar para que las cosas funcionen. Pero estoy de acuerdo que hay que sacar de la vida política a funcionarios, a empresarios y a políticos que no trabajan sino por su beneficio propio. Hola, buenas noches. Muchas llamadas, ¿eh? Muchas llamadas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doña Carmen, vamos a ver, le voy a hablar de tiempos atrás. Plan Urban Las Palmas se sacó y se pidió a Europa un anexo porque no podíamos cubrir con los 3.000 millones de pesetas que vinieron en su momento, 600 para hacer un Urban Ginamar, Telde Ginamar. Me acuerdo que este señor Mena y un político dentro del caso Europa hicieron un plan parcial de Ciudad Jardín Ginamar, hasta donde nosotros tuvimos control presupuestario de la ficha presupuestaria y de los gastos. Habíamos utilizado nada más que 70 millones de pesetas, le estoy hablando en pesetas de aquella época, ¿eh? Faltaron 430, que nadie sabe dónde fueron a parar. Y nadie lo justificó. Usted podría indagar y saber dónde fueron a parar. De que, claro, más de una década, lógicamente. Sí, porque yo creo que el plan Urban, claro, yo en esa época pues no estaba... Gracias por su llamada. Conozco lo que se hizo en Telde con el plan Urban, se hizo en Telde con el plan Urban como ciudadana de Telde, porque vi los resultados y la verdad que se hicieron muchísimas acciones en Ginamar, en el Valle, pues todo lo que fue el desarrollo de parques y jardines, todo lo que fue la rehabilitación de la Casa de la Condesa, muchísimas escuelas, talleres, los viveros de empresas y muchísima prevención y formación a la familia y a los menores en Ginamar. Pero no sé las cuentas cómo fueron. Yo en esa etapa era profesora, llevo poco tiempo en la política activa, llevo solamente 8 años como, no llega, 7 años como cargo público, y realmente no conozco esos datos. No es mi labor ahora ponerme a investigar algo que además ni siquiera tengo acceso a esa documentación. Yo solo le digo como ciudadano, si usted tiene prueba de que se hizo algo mal hecho en ese momento, pues que denuncie en los juzgados
este tipo de acciones, pero bueno, yo creo que hablamos de más de una década, por tanto... No se está hablando en pesetas, seguro, antes del 2002, claro. Exacto, antes del 2002. Por tanto, yo creo que de haber habido delito estarían prescritos casi seguro. Bien. Una pregunta que tengo curiosidad por saber, ¿por qué don Guillermo Reyes está tan empeñado en la defensa del señor Mena? No sé, eso lo debería explicar él. Debería explicar él por qué hace esa defensa a ultranza de no apartar del ayuntamiento a un funcionario que está acusado por falsificar documentos y que tiene una sentencia que lo dice así, una no, dos, una por corrupción y esta segunda sentencia por falsificación de documento público. Debería explicarle a los ciudadanos por qué defiende que esa persona se mantenga en ese puesto y por qué ni siquiera quería que se reprobaran ese hecho con nombre y apellido. No quería que se reprobara con nombre y apellido. Yo tuve que salir diciendo, no, este hecho es deplorable y reprobable, lo haga quien lo haga. Pero en este caso, de quien tenemos pruebas, es de una persona con nombre y apellido. Porque el problema de las generalizaciones es que los culpables salen de rositas porque quedan diluidos en medio del resto. Y los inocentes, los que son buenos funcionarios, quedan manchados. Es como cuando hablamos de los políticos. Pues bueno, los políticos verdaderamente culpables salen de rositas porque nadie sabe quiénes son. Por eso yo digo que las personas con responsabilidades tienen nombre y apellido y no vale esto de meter a todo el mundo en el mismo saco, porque flaco favor le hacemos al sistema y a la democracia si metemos a todo el mundo en el saco. Hay que separar la paja del trigo y el que la hace, que la pague, y la justicia que actúe rápido para separar a toda esta gente de lo público y que las personas que queremos hacer esto con decencia podamos salir a la calle tranquilos y no tener que sentirnos pues mal. Yo me siento mal cuando oigo a ciudadanos hablar como la señora que habló antes, porque me genera tristeza pensar que para un montón de gente que lo único que hemos hecho en esta vida es trabajar, es que no hemos hecho nada malo, meternos en un saco porque queramos trabajar por el interés general. Pues no es justo, no está bien y es malo para la democracia, y salen beneficiados los verdaderos ladrones y los verdaderos carotas que están contaminando pues todo este trabajo. Bien, estamos llegando al final de esta entrevista del lunes. Espero que el lunes que viene esté con nosotros también. Doña Carmen Hernández es una persona, yo no la conozco mucho, la conozco de estas últimas entrevistas que hemos tenido aquí, pero tiene usted garra, tiene usted iniciativa y fortaleza, porque yo imagino que es lo que hace falta, porque si después de las elecciones del año que viene usted sale elegida alcaldesa y meterse allí con todos los líos que estamos conociendo y los que no conocemos, eso tiene su historia, ¿eh? Hay mucho trabajo que hacer, alguien lo decía antes, y hay muchas cosas que cambiar y muchos departamentos que tendremos que reestructurar y ordenar las cosas de manera que pues separar precisamente a esa inmensa mayoría que trabaja por el interés general y sacar de la administración local a esos otros que no trabajan por el interés general. Mi compromiso sí que es claro en este sentido y la voluntad es firme de apartar a todo aquel que está trabajando para perjudicar a la ciudadanía, porque todo el que hace todas estas cosas, al final a quien perjudica es al ciudadano y a nuestra ciudad, que ha ido para atrás en la última década, y que si no hacemos algo, realmente el futuro no es nada esperanzador. Bien. A todos los ciudadanos de Telde, todos los lunes de 8:30 a 9:15 más o menos a esta hora, la tendremos aquí en la medida que ella pueda también por las obligaciones que tiene, y seguiremos conociendo temas de Telde y las soluciones que usted plantea. Gracias por estar aquí. Gracias, buenas noches. No se marchen, vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida estamos con la tertulia de los lunes.